sí, entre enero y febrero. Bienvenido a este webinar Passive House. ¿Es el futuro del CTE Plus? La pregunta. Recordar que este curso está homologado para acreditar 2 puntos de formación continua para aquellas personas que tienen la titulación de Passive House Designer o Consultant y quieren renovar este título, que tiene una validez de 5 años mediante formación continua. Recordar que en total pues son necesarios 100 puntos. Estos son 2 puntos, no es mucho, pero bueno, participando en 10 webinars de Energy House, pues serían 20 puntos ya en un año, o sea que podría ser interesante apuntarse. Recordar que nosotros no damos una certificación de asistencia a estos webinars, sino que ustedes tienen que apuntarse este número, el V251-2020 ES, y entregar una lista directamente con el Passive House Institute, que hay un formulario, ahí indicar todos los códigos de cursos o de formación que habéis participado, y entonces pues allí igual el instituto nos pedirá una justificación. Nosotros vamos a registrar los asistentes, así que podemos siempre justificar vuestra asistencia en nuestros webinars. Dicho esto, pues voy directamente al temario. Tenemos hoy a Juan Postigo, que nos va a explicar un poco los criterios básicos del HE0 y del HE1. Luego yo voy a hacer algo paralelo, pero para el Passive House. Y al final Martín Amado va a hacer una presentación de comparativa de una vivienda unifamiliar certificada en Passive House, que va a un poco explicar cómo funciona esta Passive House en la perspectiva del código técnico, del HE0 sobre todo, ¿no? Y dejo la palabra a Juan. Juan, igual, bueno, sí, te voy a poner la presentación. ¿Se escucha? Sí, se te escucha bien. Se escucha. Vale, aquí tenemos tu presentación. Adelante, Juan Postigo, pues es un arquitecto técnico de Madrid con una larga trayectoria en el tema Passive House. Ha participado como constructor, contratista en varias operaciones del estándar Passive House en la región de Madrid, y conoce el estándar muy bien, pero también es un experto en el código técnico de edificación. Adelante, Juan. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Michel. Y bueno, pues os iba a contar, aunque supongo que la mayoría me he perdido la encuesta, porque en ese momento he tenido problemas de audio y me he perdido la encuesta, que me hubiera gustado haberla podido escuchar. Pero bueno, os iba a contar un poco... Ahí había más bien una mayoría de personas que no conoce, o sea, que no ha trabajado con el Hulk y tampoco con el PHP. Pero sí conocen código técnico. Entiendo que sí, porque esta ha sido una pregunta nuestra. Bien. Vale. Bueno, pues iba a entrar directamente a... Perdón un segundo, Michel, que no sé qué problema tengo con el... Es la tarde de los problemas. ¿Se ve bien la pantalla? Ah, vale. Ahora. Vale, bueno, pues vamos a ver un poco Voy a empezar un poco por el documento HE0 del nuevo código técnico, que creo que, bueno, que como me habéis comentado, ya más o menos todos conocéis. La única o la principal novedad, aparte de las reducciones de los valores que tiene de energía primaria, ¿no?, es que añade el valor de energía primaria total. Con lo cual, nos está limitando también la energía primaria renovable, ¿no? Que esto, que como veremos más adelante, tiene bastante importancia, ¿no? Y que yo creo que no se ha comentado habitualmente por el tema de cómo se analizan los consumos ahora de las bombas de calor, ¿no? Vemos que en cualquier clima nos da una cantidad de energía primaria no renovable para consumir,
¿no? Pues, por ejemplo, en Madrid nos da 38 kilovatios hora y de energía primaria total nos da 76, con lo cual nosotros tenemos la misma cantidad de energía primaria renovable que no renovable, porque siempre es el doble. Vemos que además la cantidad de energía nos la da en función de la zona climática de invierno, bien, porque es el consumo de energía preferente dentro del sector de la edificación. Hay otra clasificación para edificios terciarios, que aquí los consumos de energía nos deja consumir todas estas cantidades en función de las cargas internas, ¿no? Tenemos en colores cremas las energías primarias no renovables para cargas internas bajas, medias y altas, ¿no? En el clima de Madrid, por ejemplo, y la energía primaria total para cargas internas bajas, medias y altas. Aquí, a diferencia de lo que teníamos en residencial, ¿no? Aquí vemos claramente que nos va dando más energía según la zona climática. La severidad climática de invierno nos va quitando energía. Es decir, los climas que son más severos en invierno nos permite consumir menos energía. Los menos severos, más energía, perdón. Y los más severos, menos energía. ¿Esto a qué se debe? A que está suponiendo que los edificios terciarios son edificios donde la carga, la demanda de energía más importante es para combatir las cargas internas, ¿no? Si tuviéramos un edificio que tuviera unas cargas internas bajas, como pudiera ser un edificio residencial, pues entonces realmente iríamos muy sobrados, porque podríamos, hemos visto que con edificios residenciales podemos cumplir, ¿no?, con estas cantidades de energía, con lo cual, con estas cantidades de energía que son mucho mayores en un edificio terciario con cargas internas similares a residencial, no deberíamos de tener problemas en su cumplimiento. Vale. Os presento aquí una gráfica que lo que he hecho ha sido mezclar los consumos de energía con la clasificación energética de las viviendas, y lo que me da son estos dos cuadros donde vemos que las viviendas unifamiliares, prácticamente en la totalidad, excepto la severidad climática de invierno A y B, que serían los climas más suaves, vamos a tener siempre una letra A, simplemente por el hecho de cumplir código técnico, ¿no? Y en las viviendas en bloque, en las zonas más severas, como pueda ser Burgos, que es la zona climática E, vamos a ser también clasificación energética, ¿vale? Como mínimo, simplemente por el hecho de cumplir código técnico. Zonas climáticas B, C y D, o ya, pues lo más normal, o la mayoría de todos los casos, vamos a ser como mínimo calificación energética B. Bueno, pues vemos que más o menos hemos subido en calificación energética como poco un paso de donde veníamos antes, más o menos, ¿no? Y en demanda de energía, ¿qué es lo que hace? No nos limita la demanda de energía, sino que nos pone unas limitaciones en cómo hacemos nuestra envolvente, y nos aplica un valor K, que es un valor medio de la resistencia térmica que le damos a nuestra envolvente, que es exactamente el mismo valor que utilizábamos hace muchos años, el valor K sub G, ¿no? Pues volvemos al valor K sub G. Nos está dando una magnitud de cómo es la calidad de nuestra envolvente. Y ya os anticipo, el que haya podido o el que haya ya practicado algo, que el valor es muy, muy exigente, el valor de K, ¿no? No porque los valores utilizados sean elevados, sino porque hay que tener en cuenta sí o sí todos los puentes térmicos. Y entonces en una fachada, cuando le tienes en cuenta la repercusión de los puentes térmicos de jamas de ventanas, alféizar de ventana, dintel, pasos de forjado, pilares, es decir, como se hace en el mundo Passive House, cuando se empiezan a tener en cuenta todos esos puentes térmicos, el valor de K es muy radical, ¿no?
Nos limita también la radiación solar. El nuevo código técnico es consciente que cada vez vamos dotando de unas envolventes de mejores características a los edificios y por todos los medios hay que evitar que en los meses de verano nos entre energía en forma de radiación solar, porque si hemos sido capaces de hacer un edificio que no se nos escapa la energía, pues debemos de impedir por todos los medios que entradas no deseadas en verano se produzcan. Y por último, hace una mención a la convención en forma de hermeticidad, ¿no? Que vamos a ver que, bueno, realmente es muy poco exigente, pero debemos de valorar que al menos empezamos a hablar de hermeticidad. La pega que se le ve al documento básico del Ministerio, ¿no?, es que reconoce la importancia del diseño bioclimático, como pone aquí arriba, pero no hace nada por exigirlo. Es decir, en ningún sitio te pregunta si una ventana está orientada a norte y te pide los mismos parámetros que una ventana orientada al sur, que una ventana orientada al este, una ventana orientada al oeste. Con lo cual, todos los parámetros bioclimáticos yo creo que se le escapan, ¿no? Y lo que pasa es que yo me hago aquí una pregunta. ¿Fomenta la importancia del diseño bioclimático a través de un consumo limitado de energía primaria renovable y la contabilización de la energía procedente del medio ambiente? Bueno, pues esta pregunta así un poco enrevesada que hago, la vamos a dar respuesta ahora a continuación. Únicamente comentar que en el nuevo borrador del código técnico acaba de aparecer uno, pero ya tenemos el borrador del próximo, que va a tener en cuenta los puntos de carga de coche eléctrico e instalaciones de autoconsumo para el sector residencial. Pues ya propone que el apartado 311, la transmitancia térmica de la envolvente, donde nos limita el valor de K, dice: alternativamente los edificios, cuando se trate de intervenciones parciales o edificios existentes, cuyas demandas de calefacción y refrigeración menores en ambos casos de 15 kilovatios hora metro cuadrado, es decir, los valores del estándar Passive House, podrán excluirse del cumplimiento del coeficiente global de transmisión, ¿no? Bien, pues esto sí tiene mucha importancia porque, bueno, si yo soy capaz de cumplir unos valores reducidos de demanda de energía aplicando criterios de diseño bioclimático, yo creo que no hay ninguna necesidad de colocar valores excesivamente elevados de aislamiento si el clima no me lo está pidiendo, ¿no? Bueno, pues hay una de las cosas que aparecen en este nuevo código técnico y que realmente no están escritas explícitamente. Está aquí en los factores de paso, que primero aparece la energía del medio ambiente, es decir, que es la que utilizan las bombas de calor, ¿no? Y la forma en la que se tiene en cuenta la energía producida in situ para las instalaciones fotovoltaicas, ¿vale? Y los suministros EPDB que pongo aquí son los de la Directiva Europea de Calefacción, Refrigeración, ACS y Ventilación. Y cuando es terciario, iluminación. A diferencia del estándar Passive House, que, bueno, pues tiene en cuenta siempre en residencial la iluminación y además de los electrodomésticos, ¿vale? Y pongo aquí que en el futuro otros posibles suministros será la energía exportada a red y a consumos no EPDB. Esto tiene que ver porque, bueno, pues el día de mañana se podrá valorar si nos sobra energía que autoconsumamos, podremos valorarla y nuestro edificio podrá ser un edificio de energía positiva, que a día de hoy no se contempla en la normativa, ¿vale? Si continuamos con la caracterización de la exigencia, lo que os decía, que aparece la permeabilidad al aire, ¿no? Bien, aquí da una pincelada, parece que no dice nada y realmente dice mucho. Dice: se cuidarán los encuentros entre huecos y opacos, ¿no? Es decir, cómo instalamos las ventanas y los puntos de paso a través de la envolvente térmica. Yo me atrevería a decir que en edificación convencional el 90% de las pérdidas e infiltraciones están en la unión de huecos y opacos
y los puntos donde atravesamos la envolvente térmica, ¿no? Sucede que de una manera muy curiosa, y digo muy curiosa, porque inicialmente define claramente dónde está el peligro de las infiltraciones, dice, bueno, da la opción a que en vez de hacer un ensayo de hermeticidad, calculemos las infiltraciones con una fórmula. Y esto, sinceramente, a mi criterio, el legislador, esto es un despropósito, ¿no? Pensar que podemos calcular las infiltraciones de una edificación a través de una fórmula y que cuando hagamos un edificio de viviendas, el primero A, segundo A, tercero A y cuarto A van a tener las mismas infiltraciones porque los valores estos de CA, 0,6 y V son exactamente iguales, en el primero A que el segundo A. Yo creo que es no querer entender cuál es el problema de la hermeticidad, ¿no? Bueno, os cuento cómo se contabilizan ahora las bombas, el consumo de energía de bombas de calor en calefacción y ACS. La norma UNE, esta de aquí, la 52.000, que es con la cual trabaja el HULC, la herramienta unificada que hace los cálculos de energía de cada edificio, supone que las bombas de calor tienen una parte de consumo de energía del sistema eléctrico, ¿no?, que es la energía eléctrica que consume la bomba de calor para alimentar su compresor, y la energía térmica que se extrae del medio ambiente. Esa energía que bombea el compresor en invierno, esa energía térmica que saca del medio ambiente, nos la tiene en cuenta como energía primaria renovable, ¿no? Con lo cual, el consumo final de energía, que antes era la demanda entre el rendimiento y que nos permitía reducir la demanda cuando le dividíamos entre un rendimiento elevado, nos permitía tener unos valores de consumo final muy pequeños, ahora ya no es así. Ahora dice, tú tienes una demanda que vas a cubrir a través de la energía eléctrica y tienes una parte de la demanda que la vas a cubrir con la energía del medio ambiente, ¿vale? Todo esto con unos rendimientos por distribución, emisión y control. Como el HULC, la herramienta unificada, no tiene en cuenta los rendimientos de distribución, emisión y control, este valor pasa a ser 1 y al final el consumo de energía es la demanda entre el rendimiento estacional más, y esta sería la parte que cubrimos con energía eléctrica, más la demanda por el rendimiento estacional menos 1 dividido entre el rendimiento estacional. El ejemplo podría ser aquí abajo una bomba de calor que tiene un rendimiento 4 antes y queremos cubrir una demanda, por ejemplo, de 15 kilovatios hora metro cuadrado año. Antes lo que hacíamos era dividíamos 15 entre 4 y nos daba un consumo final eléctrico de 3,75. Ahora nos dice, ojo, además tienes 11,25 kilovatios hora de energía que has sacado del medio ambiente. Y esa energía te la voy a contar como energía renovable. Pero si volvemos un segundín a la imagen inicial, la energía renovable la tenemos limitada. Con lo cual, yo creo que ahora se puede entender de manera más sencilla, ¿no?, que ya no podemos hacer la trampa que se podía hacer cuando no se limita la demanda, y es yo me hago una demanda derrochadora, por así decirlo, y soluciono el problema con una instalación súper eficiente. No. Ahora, siempre el consumo final de una bomba de calor va a ser exactamente igual a la demanda, ¿vale? Porque me va a contabilizar la parte renovable y la parte no renovable. Todo esto en calefacción y ACS, ¿vale? Y en refrigeración se mantiene la forma de cálculo como se hacía hasta ahora, ¿vale? Os pongo aquí un pantallazo del HULC, ¿no?, donde se ha utilizado una instalación por calefacción y ACS con bomba de calor, y aquí se ve que los valores de demanda de este edificio son 25,06 y de energía final 25,06. Es decir, es siempre 1, porque hay una parte que me cubre con energía renovable y otra parte que me cubre con energía no renovable, como podéis ver. Y en ACS hace exactamente lo mismo. La demanda y la energía final, el consumo de energía final, es siempre el mismo. Hay una parte de energía renovable y otra parte de energía no renovable. Vale.
Y el segundo cambio importante, que tampoco está escrito de manera explícita, sino que se aprende cuando uno empieza a trastear con la herramienta unificada, es cómo se trata la energía producida in situ fotovoltaica. ¿Vale? Solo se contempla la energía necesaria para abastecer los consumos de la directiva, calefacción, refrigeración, ACS y ventilación. No se contempla por ahora, como os comentaba, si sobra energía la que exportamos a red, con lo cual todavía no hay edificios de energía positiva. El balance mensual de energía entre la energía que producimos y la que consumimos se hace mes a mes, ¿no? Es decir, no puedo decir produzco esta energía al cabo del año y me la compenso con la energía anual. No. Compenso la energía que produzco en el mes de enero con la energía que consumo en el mes de enero. Y además, esos consumos que compenso tienen que ser consumos eléctricos. Es decir, que si yo pongo una instalación fotovoltaica, pero mis consumos los cubro con una caldera de gas, no tengo manera de compensar. Lo único que me va a compensar es el consumo de ventilación, porque ahí sí que va a haber un consumo eléctrico para los ventiladores. ¿Vale? Bueno, pues esto es una vista rápida de cuáles, a mi criterio, son las principales modificaciones que nos plantea el código técnico, y muy rápidamente os presento unos pantallazos de un ejemplo de un edificio de obra nueva que viene cargado en el Hulk con un clima duro, como es el clima E de Burgos, ¿no? Con un edificio con una buena compacidad, una buena orientación, con unas demandas Passive House que os pongo, que ahora veremos por qué, con un buen nivel de hermeticidad, no llega a Passive House, pero le pone un nivel 0,8 y un recuperador de calor en ventilación. ¿Vale? Bueno, pues este edificio que viene cargado en el Hulk cumple en cuanto al valor de K, veis que no va muy sobrado, o sea, no se podría empeorar mucho la envolvente, ¿no? El control solar sí que se podría empeorar, pero como es un clima de severidad climática de invierno, no ganaríamos nada o no empeoraríamos, por así decirlo, nada, subiendo el control solar, ¿no? En cambio, sí que nos permitiría un valor límite de hermeticidad de 4,25 y está asignando un valor 0,8, que es prácticamente un valor Passive House. Bien, pues veis que con estos valores la demanda de energía de este edificio son 9 kilovatios hora metro cuadrado año, ¿no? Todo esto, además de decirnos que el valor de K es muy exigente, porque esto es un clima severo como el de Burgos, nos dice que empieza a valorar de verdad un valor de 0,8 en la hermeticidad y empieza a valorar de verdad, este es el pantallazo de las instalaciones, empieza a valorar de verdad la eficiencia térmica de recuperación de un sistema de ventilación mecánica de doble flujo. Viene cargado con un recuperador de un 70%, ¿no? Y todo esto nos da estos valores de consumo. Bien, pues yo el ejercicio que he hecho, que os quería enseñar, veis que aquí los valores de consumo, esta vivienda en Burgos ha cumplido sobradamente, ¿no? Pues yo simplemente tocando dos teclas que no estamos acostumbrados a utilizar, me salgo de cumplimiento. Y esas dos teclas son la primera, bueno, llamaros también la atención que cuando la demanda de energía es muy reducida, el 70% de la energía corresponde al ACS de demanda, y ahí sí que no podemos hacer nada, no nos podemos duchar menos, pero sí que nos está diciendo que tenemos ya unos valores de energía muy bajos, porque la demanda de ACS no la hemos modificado respecto a otros códigos técnicos antiguos, y ahora es que en este ejemplo es prácticamente 3/4 partes. ¿Vale? Bien, pues simplemente si yo modifico y me pongo al límite en la relación de hermeticidad, y si el valor límite de este ejemplo es 4,25, yo pongo 4,24, veo que de 9 kilovatios hora metro cuadrado año paso a 15 kilovatios hora metro cuadrado año. Es decir, aumento un 65% el consumo de energía simplemente por tocar hermeticidad. Esto sucede en un clima duro y severo como es Burgos. ¿Vale? Y la segunda tecla que toco es quito el sistema de recuperación y le digo que tiene un sistema de ventilación de simple flujo sin recuperación.
y entonces sube otro 70% la demanda de energía. Y ya de 15 paso a 25 kilovatios hora metro cuadrado de año de demanda de calefacción. Con lo cual, ya en este momento me voy al cumplimiento del H0, ¿no? Porque si veis aquí lo que dice es que esto simplemente te lo pone a modo informativo, porque como hemos comentado, no hay una limitación en valor de demanda de energía, sino en los valores de K y en los valores de Q y valores de hermeticidad, ¿no? Pero cuando yo entro en este edificio en Burgos sin hermeticidad y sin recuperación de calor, me dice que me estoy pasando en el consumo de energía primaria total. ¿Veis? Y esto tiene que ver un poco también con lo que os he comentado. Esto es una vivienda que tiene calefacción y ACS con pellet, con lo cual hasta ahora no teníamos problema. El consumo de energía primaria no renovable era muy bajo, pero es que me contabiliza el consumo de energía primaria de los pellets, ¿no? Y como lo tiene, aquí mi edificio está fallando por consumo de energía primaria total. Y es debido a que me está valorando la energía primaria renovable que estoy consumiendo, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues es un poco la explicación que quería daros sobre lo que os decía de que no hay una limitación teórica en demanda de energía, pero en la práctica sí que hay, porque vemos que podemos incumplir teniendo sistemas eficientes de consumo de energía, pero no cumplimos porque tenemos demandas elevadas de energía, ¿vale? Las conclusiones yo creo que sería que perdemos el carácter prestacional del H1 y pasa a ser prescriptivo. Se pueden obtener peores prestaciones en un edificio con valores que nos exija más prescripción por olvidar la orientación, la geometría, el tamaño y la posición de los huecos, ¿no? Los valores de K se deben de calcular teniendo en cuenta los puentes térmicos. Esto es absolutamente favorable a ser exigente y real con las demandas de energía. Y eso es calidad envolvente, como pongo. Se empieza a tener valores de energía primaria no renovable y energía primaria total, con lo cual se valora también la energía primaria renovable. Y ya andamos en valores exigentes. Ya parece esto un edificio de consumo nulo. Lo que os comentaba al principio y que espero haber sido capaz de explicarme. La combinación de la limitación de la energía primaria renovable con la nueva forma de cálculo de consumo de más de calor, y faltaría que poner o calderas de biomasa, actúa como limitador de demanda de calefacción, ¿no? Y finalmente comentaros que aparece la limitación de hermeticidad al aire, pero creo yo que de forma muy poco exigente, ¿vale? Bueno, esto es un poco una visión resumida, mi visión de código técnico. Disculpar, creo que me he pasado algo de tiempo, ¿no? Disculpa, Michel. No pasa nada. Bueno, muy interesante. Yo creo que los audientes estaban muy centrados en tu explicación muy breve y muy centrada, resumida, digamos. Por esto también no había, pues, ni les has dejado tiempo para hacer alguna pregunta. A lo mejor es que me he explicado mal y no se han enterado de nada. No, yo creo que sí, sí que cuesta, para mí me ha costado también al inicio entender el concepto de la energía primaria de fuentes renovables, porque tampoco en Passive House se hace así y bueno, pero al final yo creo que es interesante, ¿no? Así que... A mí lo que me sorprende es que esto, o sea, que esto no está escrito en ningún sitio. O sea, para entender esto hay que pasarse peleando con el Google 3 o 4 tardes, ¿no? Sí. Pues bueno, yo voy a... Gracias. ¿Te quedas con nosotros hasta el final? Igual hay más. Sí. Yo tengo una presentación así breve también. Espero no aburrir a los oyentes, digamos, alumnos nuestros que igual ya conocen de sobras el estándar Passive House, pero igual voy porque la parte también luego interesante es de Martín, que hace la comparativa con una vivienda unifamiliar aislada, que de hecho tú has realizado como contratista del arquitecto Daniel Dietrich. Y yo, mientras tanto, simplemente algunas pinceladas también para aquellas personas que no conocen tan bien el estándar.
aquí explicar un poco el atractivo del estándar es, pues, por un lado, la simplicidad de la definición de los criterios, porque habéis visto que el código técnico, bueno, como muchos otros estándares oficiales europeos, pues matiza entre los, creo, 6 o 7 zonas climáticas que hay, entonces establece para cada zona un valor límite, cosa que aquí el estándar Passive House, pues, ha ido otro camino, como es un estándar funcional, o sea, se define conforme que, pues, una casa pasiva es un edificio que es capaz de suministrar la energía necesaria solo a través de un pequeño caudal de ventilación de aire, o sea, de suministrarle el calor o el frío a través de este caudal. Y esto nos deriva a una definición bastante simple, que es la de los 15 kilovatios hora de demanda para calefacción más los 15 kilovatios hora para la refrigeración, independientemente, digamos, de que si estuviéramos en Burgos o en Gran Canarias, ¿no? O sea, es una definición internacional independiente del clima, ¿no? Que también es, pues tiene sus retos y pues alguno pues igual dirá, pues, ¿por qué a los de Gran Canarias les dejáis un rango de 15 kilovatios hora de demanda de calefacción y nosotros en Burgos también tenemos que cumplir con el mismo criterio porque no es tan justo? Podría ser, ¿no?, esta percepción, ¿no? Pero todo esto viene derivado de la definición funcional del estándar. Y luego, curiosamente, también la demanda de energía primaria pues es también ahora 60 kilovatios hora si miramos el concepto PER, que es también independiente del clima, ¿no? Y ahí es una de las grandes diferencias respecto a los estándares internacionales oficiales, digamos, por ejemplo, de la Unión Europea, ¿no? El Passive House, pues sí que se permite el lujo de distinguir entre, pues, un sello que es el Classic y luego cuando se combina con energía renovable, pues establecer otros sellos que se llaman Plus y Premium, ¿no? Esto, pues, es una copia aquí de un pantallazo del PHPP, de la herramienta de cálculo que nos traduce esto a nivel gráfico, ¿no? O sea, todo lo que es el estándar Classic, en principio, es lo que está por encima de esta línea que estoy marcando, ¿no? Luego hay, para llegar al Plus, pues tendría que subir con mi edificio a la zona que estoy marcando ahora, o sea, tendría que subir el eje vertical, que es la generación de energía de fuentes renovables, y luego pues hay el estándar Passive House Premium, que es lo que se supone que sería un edificio de energía positiva, ¿no? Cuando el Plus pues sería consumo casi cero o cero, pues el Premium es un edificio positivo, ¿no? Brevemente, aquí el mapa mundial con las diferentes zonas climáticas que establece el sello, porque sí que por un lado mantiene los valores fijos de los 15 kilovatios y de la energía primaria, pero establece diferentes zonas climáticas porque va proponiendo soluciones constructivas y también soluciones activas, las va certificando y esto lo hace en función de la zona climática, o sea, va certificando ventanas para un clima en color turquís, otro para color verde, otro para color azul, y esto con el fin de proporcionar soluciones para cualquier clima que podemos tener, ¿no? Brevemente, pues decir que también existe, como en el código técnico, la definición del estándar para la rehabilitación energética, para el sello Enerfit. No voy ahora a entrar demasiado en este tema. Y luego sí que el Passive House tiene una serie de criterios de higiene, de confort y también vamos a decir, sociales, que incluye, además de los números, ¿no? Que pues aquí parcialmente son parecidos al código técnico, a la normativa española, y
Luego hay algunos, sobre todo los sociales, que son, pues, que vienen más bien de conceptos de satisfacción del usuario que no las vamos a encontrar tal cual en el código técnico, ¿no? El primero es los criterios de higiene, o sea, aquí establece unos valores FRCI, que es un concepto de la norma europea para evitar que haya condensaciones superficiales. Vemos aquí la lista. Estos valores aquí son casi idénticos con lo que define también el HE1 en el apéndice de la metodología para justificar la ausencia de condensaciones superficiales, ¿no? Luego hay un criterio de confort térmico basado en la ISO 7730, que también encontraremos en el RITE, del código técnico, o sea, en la descripción de las calidades de la parte activa de la envolvente, que pues limita el gradiente de radiación entre, digamos, el salto de temperatura entre la temperatura de la pared exterior y la temperatura operativa del ambiente, ¿no? Y luego en verano, pues ahí añade más criterios. Primero hay pues la famosa frecuencia de sobrecalentamiento, que me define pues un máximo del 10% del tiempo que puedo estar por encima de los 25 grados de temperatura en el interior de la vivienda. Esto pues es una peculiaridad que no la vamos a encontrar tan directamente en el código técnico. Sí que he visto que en la actualización del HUC sí que me va dando un criterio del exceso de temperatura, si no me equivoco. Juan, tú lo sabrás mejor, ¿no? En el código técnico no forma parte de los criterios directos, ¿no? Sí. No, pero en el HUL no, yo creo que no dice nada en el HUL. Pero Viene en código técnico. en una imagen tuya que te da como resultado la cantidad de horas, ¿no? Que está. Ah, bueno, sí, sí. Las horas que está fuera de... lo diré. Se me ha ido la palabra. Sí, de confort, que no sé ahora si son Exacto. 26 grados o Sí, sí. será 26, ¿no? Bueno, pues algo parecido, pues también existe en Passive House. Consigna. Gracias, Pedro. Horas fuera de consigna, sí. Sí. Sí, entiendo que es, no sé si por encima de 26, luego el perfil de temperatura también es bastante diferente respecto al Passive House. No ahora en este webinar, pues no tendremos el tiempo de entrar más en detalle, pero en fin, hay similitudes que veo que se están acercando los dos, o más bien, mejor dicho, el código técnico se está acercando al sello de Passive House, ¿no? Y seguramente con la actualización, pues cada vez más se van asimilando poco a poco, ¿no? Los criterios de satisfacción del usuario, pues son cosas de sentido común, o sea que no se puede certificar una Passive House si no disponemos de una ventana que podemos abrir, o sea, una habitación de estancia común, o sea, desde luego será un dormitorio o un salón, y allí pues tenemos que disponer de una ventana operable por el usuario, ¿no? Luego también se requiere que el usuario pueda manejar la iluminación y la protección solar, cosas que son evidentes en el uso residencial, pero en el uso, por ejemplo, de una oficina pueden ser pues puntos de discusión importantes porque ahí hay, pues hasta el día de hoy vemos edificios de oficinas que hay sectores pues, donde no hay la opción de abrir las ventanas o de que el usuario pueda manipular la iluminación, ¿no? Digamos, con la domótica que va entrando en nuestra vida, pues cada vez más igual nos va a quitar estos poderes, ¿no? Y ahí el Passive House es un poco más antiguado, ¿no? Todavía pues quiere dar al usuario este poder de influir directamente sobre sus condiciones de confort, de iluminación o de temperaturas, ¿no?
También, sí, esto ya lo hemos dicho. Luego también, cuando nosotros certificamos un edificio, pues tenemos que comprobar que el sistema de calefacción y de refrigeración estén realmente bien dimensionados adecuadamente, ¿no? Aquí lo que dice, para asegurar las temperaturas que pide el estándar. Esto en principio en el código técnico, pues también sería, tiene su lógica, ¿no? Que en la recepción de obra, pues se supone que todo se ha de hacer conforme el proyecto tiene que cumplir, ¿no? Aquí simplemente que en una auditoría de certificación, pues se le da más importancia a este concepto, cosa que igual en un proceso de obra pues va perdiendo un poco importancia, ¿no? Luego, pues el control de la ventilación también tiene que ser determinado, o sea, que el usuario pueda cambiar los caudales de ventilación y que todas las estancias pues deben tener esta posibilidad de ventilación controlada, ¿no? Eso por la parte más sí, social. Luego, pues se limita también la humedad excesiva en las estancias interiores, que en el clima mediterráneo pues es un tema muy importante, pensando pues, en ciudades como Barcelona o Valencia o en el sur de España, donde hay mucha humedad en verano, y allí también el PHPP me va calculando este exceso de humedad, cosa que, según yo sepa, no está ahora introducida en el CTE. Desde luego sería interesante esto en el futuro actualizarlo, ¿no? Hay más criterios de ruido, que no vamos ahora a entrar en detalles, y también de limitaciones de corrientes de aire. Y al final son criterios que en la tendencia pues, son un poco más estrictas que las que definen las normativas europeas. Me salto aquí la herramienta del PHPP porque yo creo que esto ya la mayoría pues igual ya la conocen. Es una herramienta tipo Excel que lleva, bueno, ya tiene un currículum, una vida de, pues yo diría de más de 20 años, porque esto empezó en 1996, entonces lo interesante es la continuidad de esta herramienta que con los años ha ido afinando cada vez más, también en los últimos 10 años, pues adaptándose a la condición climática de cálida y de calidad húmeda, por ejemplo, como la que tenemos en España. Es una herramienta validada auditada, digamos, con un audit exitoso del ASHRAE, o sea, que es un instituto estadounidense de bastante prestigio que valida también otros softwares, y esto pues se hizo por parte creo, de los colegas de Estados Unidos que querían esto pues verificar o demostrar a las autoridades en Estados Unidos de que es una herramienta que realmente funciona bien y calcula bien, ¿no? Eso por mi parte, pues que ha sido un poco un repaso muy rápido de los criterios del PHPP, y yo diría que podemos dar el micrófono, el mando a Martín. Deciros que tenemos un curso donde los tres nosotros vamos a actuar como profesores el 12 y 13 de enero. O sea, me permito hacer un poco de publicidad para aquellos que les gusta entrar más en detalle. Entonces serán, creo, 6 horas donde pues vamos a tener más tiempo para explicar todos estos conceptos. Y nada, por mi parte te dejo el micrófono, Martín. Ok, vale, muchas gracias, Michel. Buenas tardes a todos. Vale, pues yo voy a hacer una comparativa de una vivienda que está certificado Passive House, que la tenéis aquí, la vivienda Titania, que es del arquitecto Daniel Dietrich, de DMW Arquitectos, en la que Juan Postigo, yo creo que fue director de ejecución de obra, ¿no? O, bueno, fuiste el constructor de esta vivienda. Lo que pasa es que para mostrar un ejemplo comparativo un poco diferente a lo que hacía Juan con el modelo que viene de ejemplo con Hulk en un clima severo como Burgos, yo lo que hice fue trasladarme esta vivienda a Guipúzcoa, ¿de acuerdo? Con un clima de Irún, de costa norte de España,
para que veamos esta comparativa en un clima un poquito más liviano, con menos severidad climática de invierno. Entonces, bueno, lo primero que hice fue con el propio PHPP adaptar la envolvente térmica para que cumpliese con los coeficientes globales de transmisión térmica, la KSUG, que propone el código técnico, que como dice Juan, pues bueno, parece que hasta este punto, ¿no? Hasta que llegamos a hacer los cálculos del H0, como que no se valorase los aspectos de diseño bioclimático de la vivienda, porque me exige un coeficiente global de transmisión térmica independientemente de la orientación de la vivienda, las ganancias solares, etcétera, etcétera, todos los aspectos bioclimáticos, compacidad, etcétera. Lo que tenéis aquí son los valores que yo utilicé para la vivienda. Utilicé unas carpinterías, tipo carpinterías de PVC de 5 cámaras, con un vidrio doble bajo emisivo, que cumpliera estrictamente con el límite establecido por Confort en el código técnico para carpinterías, y a partir de ahí, para cumplir con el coeficiente global de transmisión térmica, el valor K, que exige para nuestra zona climática D, que sería Guipúzcoa, y relacionada con la compacidad de este proyecto, pues me tuve que ir a valores de transmitancia térmica, lo veis, muy, muy bajos, ¿de acuerdo? 0,15 vatios metro cuadrado Kelvin en muros contra el aire exterior y en cubiertas, 0,31 en la solera contra terreno, ¿de acuerdo? Para cumplir el coeficiente global de transmisión térmica que me exige el HE1. Con estos valores, que yo todos estos valores de cálculo los saqué de un Excel de cumplimiento del HE verificado con el PHPP, pero con estos valores nos vamos al HE1 y vemos que el edificio cumple justito con el coeficiente global de transmisión térmica, el límite es 0,49, cumple 0,48 y veis los valores de demanda de calefacción y refrigeración que me da el Hulk, ¿de acuerdo? 21 kilovatios hora metro cuadrado año para calefacción y 5 para refrigeración, con lo cual, como comentaba antes Juan, si los valores obtenidos fueran inferiores a 15, me podría saltar la restricción de cumplir con el valor K de coeficiente de transmisión global térmica, pero en este caso no podría saltarme ese cumplimiento. Si me llevo este mismo edificio, lo modelo con el PHPP, ¿de acuerdo? Veis que los valores que obtengo de simulación son prácticamente los mismos, ¿de acuerdo? 29 kilovatios hora por metro cuadrado y año de demanda de calefacción. En este caso no tengo demanda de refrigeración. El PHPP lo calculo sin sistemas activos de frío y me da una frecuencia de sobrecalentamiento del 11%, que tampoco cumpliría, con lo cual este edificio, modelado con los criterios mínimos del H1, no cumpliría sin refrigeración activa para una certificación Passive House. Y si me lo llevo, este mismo edificio, y le marco la refrigeración activa, veis que los resultados de cálculo son muy similares, ¿de acuerdo? Aquí también fuimos muy precisos o intentamos afinar mucho, y los valores que introducimos en el PHPP son exactamente los mismos que introducimos en Hulk. Un poquito también para que se vea clara la validación de la herramienta PHPP. Está validada por ASRAE, que hace validación de softwares de simulación energética. Y si estamos simulando lo mismo, los resultados que obtenemos son prácticamente los mismos con Hulk y con PHPP. A continuación, proponemos a esta vivienda que cumple con el H1 como valores de coeficiente de transmisión global de la envolvente térmica, aumentarle la hermeticidad para que cumpliese con criterios Passive House, es decir, unas renovaciones hora, un valor N50 de 0,6 renovaciones, y con una ventilación con recuperación de calor con un 75% de eficiencia. Veis que el valor de la KSUG es la misma, mantenemos la misma envolvente térmica. El valor del control solar es el mismo, mantenemos los mismos vidrios, ¿de acuerdo? Los vidrios propuestos con esos valores que cumplen el Hulk. Y los resultados que obtenemos esta vez, ¿vale? Disminuimos la demanda a la tercera parte, ¿de acuerdo? De casi 30 pasamos a 10 kilovatios hora metro cuadrado año, mejorando simplemente la hermeticidad
e instalando un sistema de doble flujo con recuperación de calor en la ventilación. La demanda de refrigeración se mantiene prácticamente igual, ¿de acuerdo? No influye en gran medida. Sin embargo, este edificio, que por demanda de calefacción también cumpliría con los criterios que nos marca Passive House con la simulación en el PHPP, veis que aquí varía un poquito los resultados finales que nos da Hulk y que nos da PHPP. Sin embargo, no cumpliría con criterios de confort, ¿de acuerdo? No cumpliría con criterios de confort porque tendríamos disconfort térmico por radiación en las ventanas debido a que la transmisión térmica de la ventana instalada está por encima del límite que me garantizaría una temperatura superficial interior que no me genera disconfort térmico. Y tampoco estaríamos cumpliendo con la frecuencia de sobrecalentamiento en el caso de que esta vivienda no tuviese refrigeración activa. Por lo tanto, para poder cumplir con Passive House y cumplir los requisitos de confort térmico, tanto en invierno como en verano, tendríamos que ir, este es el mismo resultado que sacaba antes con frecuencia de sobrecalentamiento, lo saco ahora con demanda de refrigeración, ¿de acuerdo? Para que veáis que en este caso el PHPP sí que está considerando más demanda de calefacción y más demanda de refrigeración que el propio Hulk, ¿de acuerdo? En ningún caso infracalcula las demandas técnicas. Entonces, ¿qué hacemos? Modificamos el planteamiento de la vivienda. Nos vamos a ventanas que sí que cumplan con los criterios de confort térmico para la certificación Passive House. En vez de esas ventanas con las calidades que buscaba antes, que me cumplían estrictamente con los criterios de confort de Hulk, me voy a ventanas que cumplen los criterios de confort Passive House y compensando la mejora de las propiedades térmicas de las ventanas, me puedo permitir ir a valores mucho más altos, o sea, reducción de espesores de aislamiento en las superficies opacas del edificio, de la vivienda. ¿De acuerdo? Con lo cual me voy a una envolvente mucho más continua, ¿de acuerdo? En el sentido de que la ventana ya no es un punto tan débil con respecto a la envolvente opaca, sino que es mucho más pareja, ¿de acuerdo? Eso me genera un confort térmico mejor porque no tengo superficies frías que me generen disconfort por radiación y con menos espesor de aislamiento cumplo perfectamente con los requisitos de certificación Passive House. Y como comentaba antes Juan, aunque no me cumpliese con la KSUG para el código técnico, como la demanda energética para calefacción y para refrigeración es inferior a 15 kWh metro cuadrado año, estoy exento de ese cumplimiento, ¿de acuerdo? Veis que aquí cumpliría con los criterios de confort en invierno, porque no tendría superficies frías debido a ventanas de peor calidad, cumpliría con los criterios de confort en verano. Todo esto, tanto en Hulk como en PHPP, lo estoy haciendo sin ventilación nocturna, ¿vale? Para no trampear la simulación. De todas formas, un 10% de sobrecalentamiento, de frecuencia de sobrecalentamiento sobre 25 grados, es un límite crítico que si tenemos en cuenta el impacto de lo que llaman ahora cambio climático, pero que antes se llamaba calentamiento global, lo que pasa es que cambio climático parece menos catastrófico, pero si no tenemos en cuenta el comportamiento, o sea, el impacto del calentamiento global en la evolución de las temperaturas, sobre todo en verano, ¿de acuerdo? En concreto, por ejemplo, la zona de costa del norte se nota mucho, podríamos llegar a que haciendo esa modificación del fichero climático, teniendo en cuenta el calentamiento global, que esta verificación también se hace para la certificación Passive House, estaríamos fuera de los límites aceptables, ¿de acuerdo? De hecho, los límites recomendados es estar por debajo de un 5% de frecuencia de sobrecalentamiento. Con lo cual, en esta vivienda, tanto desde el modelo inicial que partimos, que tiene más aislamiento para cumplir el H1, hasta este modelo último, que cumpliría con Passive House con menos espesor de aislamiento, pero ventanas de más altas prestaciones, sería interesante colocar instalaciones activas y, por lo tanto, tener una demanda de refrigeración. ¿De acuerdo? Tener instalaciones activas de frío que me puedan proporcionar esa refrigeración que yo necesito durante los días más calurosos del año. ¿Vale? Es decir, un poquito como conclusión, en este caso concreto, visteis que la conclusión que sacaba antes
Juan del edificio de viviendas en Burgos es distinta, pero en este caso concreto, un clima más suave, como puede ser Guipúzcoa, es que no necesito más aislamiento, ni siquiera para cumplir Passive House, sino que consiguiendo una envolvente más continua o más igual, ¿de acuerdo? Con ventanas de más altas prestaciones que me garanticen un confort térmico ideal en invierno, puedo incluso reducir los espesores de aislamiento de la envolvente opaca siempre que tengamos un sistema de ventilación de doble flujo con recuperación de calor y hayamos trabajado en la hermeticidad para reducir las infiltraciones al límite que nos marca Passive House, ¿de acuerdo? Y un poquito, bueno, creo que lo hice bastante rápido, pero bueno, sí, también acabamos a las 7:05 y no prolongamos demasiado esta sesión y dejamos unos minutos para preguntas, Michelle, si te parece. Sí, muchas gracias para esta exposición. Así que, digamos, las grandes diferencias, si no interpreto mal, es sobre todo la hermeticidad y la ventilación con recuperación de calor y las ventanas, ¿no? Un poco esos tres conceptos, ¿no? Claro, y con esos tres conceptos nos permitiría, reduciendo mucho espesor de aislamiento en la envolvente opaca, casi a la mitad, seguir cumpliendo con Passive House, en este caso concreto, ¿no? El caso que proponía antes Juan Postigo, habría que mantener quizás esos espesores de aislamiento que nos pide código técnico, el H1. Vale, perfecto. Si quieres, Michelle, lanzo las preguntas para que se vean en pantalla. Sí. Y las vamos contestando. Sí, había algunas últimas que estaban referidas a un poco tu presentación, creo, ¿no? Sí, lo que pasa es que había una inicial, que es esta pregunta, que era mientras estaba comentando Juan Postigo, que decías, Juan, que hay que incluir los puentes térmicos también en la simulación con Hulk. Y preguntaba qué dice CTE sobre los puentes térmicos de los balcones, cómo se tratan. Bueno, el código técnico te da una posibilidad de poner los puentes térmicos por defecto, otro tiene unos valores de una biblioteca de puentes térmicos y luego te da la opción que finalmente tú calcules el puente térmico por tus medios, que lo normal es utilizar el programa TER, ¿no? Y le pongas el valor del puente térmico que tengas calculado, ¿no? ¿Sabes? O sea, te da las tres opciones. Ahí no se ha modificado nada, te sigue manteniendo las tres opciones. Lo que sí te exige que cuando saques el valor de K, prorratees no solo la U de la fachada, sino pues tengas en cuenta ese balcón o tengas en cuenta la ventana. Y es que cuando tienes en cuenta una ventana, en perímetro de ventana es muy probable que a lo mejor tengamos más perímetros de ventana que metros cuadrados de fachada, ¿no? Y entonces hay mucha más. Si no he instalado bien la ventana, ¿no? Pues no voy a cumplir nunca código técnico, aunque pusiera 40 centímetros de aislamiento, ¿no? Porque cuando hago media con el valor de la ventana instalada, pues se me va. Sí, parece un poco que ese cumplimiento de la coeficiente global térmica, que incluya los puentes térmicos, es decirte básicamente que trabajes en los puentes térmicos y los minimices, porque si no, no cumples. Sí. Me sorprende porque en la versión anterior de Hulk, que fue cuando se empieza a hablar de puentes térmicos, te daba un pantallazo o te daba información de cuánta energía perdías por puentes térmicos, ¿no? Para decirte, oye, que ya vamos a niveles de aislamiento elevados. Ten en cuenta esto. Ahora eso lo ha quitado, ¿no? Dando por hecho que, bueno, que para calcular la K, como el propio programa te calcula los puentes térmicos y si tú no le haces nada, te pone valores por defecto, pues te da un valor de K. Peor, ¿no? Peor, claro. Porque serán más altos, ¿no? Sí. Si tú no los pones bien, como te va a poner valores por defecto muy malos y no vas a cumplir nunca. Sí, la cuestión es quién controla, digamos, estos cálculos de puentes térmicos cuando tú metes valores. Nadie lo va a controlar, Michelle. De hecho, Martín ya ha hablado de la K sub G
que en ningún sitio se llama K-G, pero ya su cabeza se está yendo a aquella hoja que fotocopiábamos de un proyecto a otro y nadie controlaba aquello, ¿no? Y era una fotocopia de un proyecto a otro. Y era un excelente sistema, la hoja del cálculo del K-G. Pero, bueno, pues nos hacíamos trampas al solitario. Pues aquí va a pasar lo mismo. Y hasta que no aparezcan las demandas judiciales, seguiríamos haciendo trampas en el Hulk. Claro, claro, claro. O si no, hacemos cursos de TERM a todos los arquitectos de los ayuntamientos. También sería otra opción. Sí. Bueno, hay por ahí certificadores que verifican proyectos y sí que si pones valores buenos, ¿no? Te preguntan que de dónde lo sacas. Yeah. No sé cuánto que le auditaran un proyecto. Yeah. Hay una pregunta de Raúl Ferré. ¿La UG cómo lo sacas? El CTE. Voy a hacer referencia a la UG límite que yo cogí para que el edificio cumpliera justo con el criterio de calidad de envolvente. El código técnico no habla directamente de UG, yo tampoco hablaba de UG. Es la U-Window lo que te limita. Y deja muy claro que la U-Window incorpora el marco, el espaciador y el vidrio. Okay. Por lo tanto, yo en la simulación cogí unos vidrios y unos marcos y unos espaciadores que me cumplieran con la U-Window, que era lo que estaba reflejado en la tabla. Ok. Jorge Romero aquí pues pregunta, en otros programas aceptados por el CTE como CIPETERM, al variar el valor en 50 de la permeabilidad no se modifica el valor de demandas y consumos. ¿Esto sucede en Hulk? Sí, ¿no? Sí. Claro. Yo es que creo que CIPETERM ya tiene la versión consolidada y aceptada para el cumplimiento del Código Técnico 2019. Es que pensaba que hasta ahora solo estaba Hulk validado para el nuevo Código Técnico. Vamos a ver, de hecho, yo el ejemplo que os he enseñado, podía haberme hecho yo un ejemplo y he cogido un ejemplo de los que vienen cargados en Código Técnico para que cada uno pueda hacer sus comprobaciones, ¿no? Y verlo. Otra cosa es que a lo mejor tú hayas intentado modificar en un clima poco riguroso, como pueda ser el de Cádiz, y a lo mejor ahí la cuestión de la hermeticidad tiene bastante menos peso en la demanda de energía que esto que era un ejemplo cogido para el clima de Burgos. Pero te digo, si no recuerdo mal, el ejemplo es vivienda plurifamiliar recuperador de calor. Así se llama en los ejemplos de Hulk. Ok. Dice, de los programas reconocidos por el Ministerio, ¿cuál es el más preciso para justificar H0 y H1? Yo creo que ahora el Ministerio lo único que hace es te da una lista de condiciones operacionales y tú te puedes hacer lo que consideres. Y en cuanto a calificación energética, hasta que no lo cambien, que se va a cambiar creo que en breve, por definición no podía ser dar mejor calificación energética que código técnico, porque esa era la prueba para validarte. Te pasaban por no sé cuántos ejemplos y nunca podías calificar mejor que código técnico, perdón, que el líder calendar, que el Hulk. Sí, comentan que CIPETERM y SG6 ya están validados para el nuevo código técnico. Hace unos meses no lo estaban, pero puede ser. Yo ahora... Ok. De Miguel respecto a crear modelos de Titania, ¿no, Martín? Sí, este está modelizado pues tal cual es con la vivienda, con unos estores exteriores de color blanco. Son los dispositivos de control solar exterior con lo que está modelizado. Esto Juan también lo sabrá contestar porque los has instalado tú, ¿no? Sí. Eran unos tejidos técnicos que tenían cierto grado de transparencia en algunos huecos y opacos en los dormitorios, ¿no? Okay. Hoy en día te permite elegir el grado de transparencia y con lo cual el grado de factor solar que tú puedes elegir en la tela. Y una pregunta interesante de Pedro, que en términos de la diferencia, la discrepancia entre, o sea, la brecha entre Passive House y código técnico, que antes se hablaba de 60-80%,
claro, ahora será difícil con solo nosotros para este curso estudiamos 2 casos en concreto, hacer una generalizar, digamos, y dar un valor no válido, ¿no? Eso igual sería interesante que la plataforma PEP, por ejemplo, hiciera un estudio más amplio de pues, diferentes climas, diferentes tipologías, ¿no? Porque si no recuerdo mal, Martín, ¿cuánto era? Un 50%, ¿no? La diferencia cuando pusiste la comparativa con la casa de Titanic. Sí, más o menos, pero es verdad que habría que ir a justificar el H0, que lo cumpliría seguro, con el cumplimiento justo del H1 en este caso. Pero bueno, dar un dato así tan genérico creo que no es tan fácil. Habría que hacer un estudio más amplio, ¿no? Con más climas e ir justo a un edificio que cumpliera el límite y otro que cumpliera el límite Passive House. Y eso podríamos hacer un estudio de simulación, sabiendo siempre que la simulación con Hulk se va a parecer menos a la realidad que posiblemente la simulación de una vivienda certificada, que se comprueban mucho más los detalles constructivos y otra serie de puntos. Claro, claro. Y la última pregunta es de Laura, que es el tema de las infiltraciones. Allí en el... Bueno, sí, es como calcula, ¿no? Esto, Juan, tú lo pusiste una fórmula, ¿no? Así rápidamente. Sí. ¿Cuáles serán la compacidad? Tiene un valor constante que es 0,6. No sé cuál es el ejercicio teórico que hay detrás de ello. Y luego lo que tiene en cuenta es volumen, superficies de opacos por un valor que va en función de que sea un edificio nuevo o un edificio o una fachada antigua, ¿no? No sé por qué supone que una fachada antigua es de peores características que una nueva, cuando yo entiendo que sería al revés, porque una fachada antigua a lo mejor de 1,5 pies, bueno, pues eso no es que sea hermético al aire, eso es hermético a todo. Bien, tiene en cuenta la permeabilidad de opacos y la permeabilidad de huecos. Superficie de opacos y superficie de huecos. Y allí son los valores que tiene en cuenta. Valor Q50 o algo así, ¿no? Me imagino. ¿Perdón? Allí pones un valor Q50 determinado. El resultado de esa fórmula es el valor a 50 pascales. Vale. El valor que tú sustituirías por el valor del ensayo. Es decir, te dice, si no quieres ensayar, si tú me justificas esta fórmula, yo me creo, no lo sé, es para que el programa te ponga por defecto un valor cuando tú haces los cálculos. Porque si no, no entiendo el porqué. Y lo que pasa es que sí que el programa te da la opción de desactivar ese valor que te va a aplicar él por defecto en base a esa fórmula y que tú le pongas un valor que te dice, he ensayado la hermeticidad con blower door. Mi valor es este, ¿no? Y supongo que lo tendrás que justificar cuando des la hoja de resultados, pues tendrás que adjuntar el resultado del ensayo. ¿De dónde saca el valor de permeabilidad de opacos y huecos? El de opacos te lo da con una tablita que solo varía en función de, está ahí en código técnico, solo varía en función de si la fachada es antigua o es moderna, y el de los huecos te dice que lo pongas tú, ¿no? O sea, que pongas tú el valor de permeabilidad según ensayo, que en los huecos es a 100 pascales. Ya. Vale. Ok. Y la última comentario es de Alberto, que el software ha incorporado variaciones para la fracción de energías renovables en lugar de únicamente solar y otros aspectos actualizados. Sí, entiendo que se refiere tanto al SG6, ¿no? Que trabaja con Energy Plus como OpenStudio, como al Cipeter. Ok, perfecto. Pues, bueno, si Laura tiene una duda. Creo que sí, Laura, Sí, la sí. fórmula está calculada para que tú des el valor de Q de la ventana a 100 pascales y él calcula esa fórmula a 50 pascales. Sí.
es que nadie te va, ningún fabricante te va a dar el ensayo de ventana a 50 pascales, te lo da siempre a 100 pascales, que es lo que dice la norma UNE. Sí, sí, sí. Vale, perfecto. Pues sí, muchísimas gracias también Martín y Juan. Y bueno, espero que ha sido pues un appetizer, se dice ahora en inglés, para aquellos que quieren también saber más de las diferencias y los puntos en común entre código técnico y Standard Passive House. Tengo aquí de nuestro departamento de marketing también me han dicho de poner esta encuesta de resumen que vamos a dejar abiertos y para también saber si hay algún temario que os interesa para el año 2021, para nuestros webinars. El próximo webinar creo que es el 21 de enero, será sobre Edge, la herramienta Edge, que es una herramienta del Banco Mundial y que está entrando pues con una cierta dinámica en lo que conocemos Latinoamérica. Es una herramienta de certificación de la sostenibilidad de edificios mucho más simple que el Passive House, pero que vamos a invitar ahí a una certificadora de México que nos va a explicar cómo funciona Edge. Pues interesante sobre todo para personas también que quieren trabajar ¿cómo se dice? Pues países en vías de desarrollo. Espero que esto ha sido correcto, como lo he dicho yo. Y pues por mí también, gracias por la paciencia. Feliz Navidad, si se puede decir, ¿no? Y feliz año nuevo. Descansar y espero que nos veamos todos animados el año que viene. Hasta luego, chao. Hasta luego. Hasta luego.